Buenos días chicos, el día de hoy veremos la ciencia y el método científico. Este tema le pertenece al área de química. Comencemos por definir qué es la ciencia. Muy bien, la ciencia nos dice que es un conjunto de métodos y técnicas para la organización del conocimiento. Y gracias a la ciencia hemos podido identificar, por ejemplo, que el agua se congela a 0 grados Celsius, y eso lo podemos identificar cuando colocamos el agua en la nevera, o incluso cuando se reconoció que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero la ciencia está acompañada por el método científico. ¿Y qué es el método científico? Muy bien, el método científico, según el latín, significa camino hacia el conocimiento. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver, ¿para qué sirve? Los científicos emplean este método como una forma planificada de trabajar. Por tal motivo, toda investigación científica se somete a una prueba de verdad, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante la experimentación. Muy bien. Entonces, el método científico tiene etapas, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas etapas? Muy bien, nos dice, es un proceso de investigación que deben seguir los científicos para asegurar la validez de sus conocimientos y que consta de varias etapas. A ver, veamos las etapas. Aquí está la observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. Veamos, en la observación nos dice que es la etapa inicial del proceso. En esta etapa debes mirar detenidamente y prestar atención a los detalles. Ojo, mirar detenidamente y prestar mucha atención a los detalles para luego formular o desarrollar una pregunta de lo que ves. La hipótesis nos dice que en esta etapa formulamos una posible respuesta o suposición que se plantea para poder explicar el fenómeno, el por qué está sucediendo, el fenómeno o problema. Luego, una vez que hemos formulado estas posibles respuestas, que son llamadas hipótesis, vamos a experimentar. En esta etapa de experimentación nos dice que vamos a comprobar si es válida o no la hipótesis o la respuesta que hemos dado anteriormente. Y finalmente tenemos a la conclusión. Nos dice que en esta etapa consiste en realizar un informe por escrito, interpretando los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Muy bien, conociendo estas 4 etapas básicas del método científico, vamos a ver el siguiente esquema. Y este esquema es clave para nosotros poder realizar cualquier tipo de investigación. Un problema o algo que nos llama la atención, algún fenómeno. Comienza todo por ahí. Luego, hemos sido atraídos a través de este problema o fenómeno, lo vamos a observar. Y esta observación nos va a permitir formular una pregunta. ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Entonces, nosotros, al tener esa pregunta en la cabecita dando vueltas, vamos a buscar las posibles respuestas, vamos a investigar, vamos a preguntar o vamos a suponer. Todas esas respuestas nosotros las vamos a validar a través de la experimentación. Si nos damos cuenta que nuestra hipótesis o nuestra respuesta es falsa, pues bien, una vez que ya experimentamos y nos dimos cuenta que es falsa, tenemos que volver a formular una hipótesis. Nuevamente formulo, experimento y una de esas me daré cuenta que la hipótesis es cierta. Pude descubrir el por qué sucede ese fenómeno o problema. Una vez que veo que la hipótesis es cierta, realizo mi conclusión, que es por escrito. Muy bien. Y para esto nos vamos a acompañar con un video que quiero que presten mucha atención porque este video es clave para el desarrollo de la actividad.
Muy bien. Ahora que ya hemos observado, en este video nos damos cuenta que el personaje presencia que hay un problema o un fenómeno al momento que estaba tomando una lectura, ¿verdad? ¿Y qué observa? En esta etapa de observación, esta es una de las primeras etapas del método científico, recordemos. ¿Qué es lo que hace? Observa detenidamente el crecimiento diferente de dos plantas y se formula una pregunta. Miren acá la planta pequeña y la planta grande. Y dice, ¿por qué una planta creció más que la otra? ¿Y qué pasó después? Vinieron las hipótesis. Junto con el resto de personajes, sus amiguitos buscan posibles respuestas que aclarará sus dudas respecto al crecimiento diferente de las dos plantas. La primera hipótesis fue: leer un libro ayudará a que crezca la planta. La segunda fue: cantar y producir sonidos ayudará a que crezca la planta. Y la tercera fue: la luz del sol ayudará a que crezca la planta. Pues bien, ellos no solamente se quedaron en la hipótesis, siguieron con el siguiente paso o la siguiente etapa, que es la experimentación. Y acá dice, cada personaje realiza a través de la experimentación la validez de su hipótesis. Empezamos. La hipótesis 1. Toma las dos plantas del mismo tamaño, las coloca cada una a un extremo y da por iniciada la primera hipótesis. Le lee un libro por varios días, ahí ven en el almanaque que pasó en el video, por varios días, y se da cuenta que la planta no crece, asumiendo que su hipótesis es falsa. Entonces, viene la hipótesis número 2. Este personaje toma dos plantas del mismo tamaño, las coloca uno a un extremo del otro y da por iniciada su hipótesis. A una planta la aleja de todo el sonido y a la otra planta le canta con ayuda de una guitarra por varios días y se da cuenta que las plantas no crecen, asumiendo que su hipótesis también es falsa. Por último, viene la hipótesis 3. Este personaje toma las dos plantas del mismo tamaño y da por iniciada su tercera hipótesis. A una de las plantas la coloca en un cuarto donde no llega la luz del sol, cierra las ventanas incluso, y a la otra planta la coloca cerca a la ventana donde sí llega la luz del sol. A los pocos días se da cuenta que la planta que está en el cuarto oscuro no ha crecido. Sin embargo, la otra planta que sí tuvo contacto con los rayos del sol ha crecido mucho, comprobando que su hipótesis es verdadera. Muy bien. Entonces, en conclusión, este personaje decidió compartir con sus amiguitos y con ustedes su informe, ¿no? El proyecto, a través del siguiente informe por escrito. Y aquí está, donde dice: hola amiguitos del Colegio Perpetuo Socorro. El día de hoy compartiré con ustedes mi informe. Y dice: ¿por qué la luz del sol es importante para el crecimiento de las plantas? Él descubrió que las plantas son seres vivos y como nosotros necesitan alimentarse para crecer. Asimismo, las plantas utilizan la luz del sol para llevar a cabo la fotosíntesis. Como recordarás, la fotosíntesis es un proceso biológico que la planta realiza para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno a partir del dióxido de carbono y el agua. Finalmente nos dice: espero tú también realices tu proyecto y lo compartas conmigo y mis amiguitos. Hasta pronto. A través de este informe, entonces, a pedido de este personaje, habrá tarea, donde dice: elabora un proyecto del tema que sea de tu agrado, algo que de repente les llamó la atención y ustedes quieran investigar. Entonces, van a tomar ese proyecto y aplicando las etapas del método científico van a llegar a la verdad. Finalmente realizarán un informe acompañándolo de fotos cada etapa. Y será de la siguiente manera. En la hoja 1 colocaremos nuestros datos personales, el nombre de la institución, nuestro nombre, apellidos, el grado del que cursamos,
el nombre de mi proyecto, del que voy a comenzar a investigar. En la hoja 2 voy a colocar la observación. En esta etapa voy a describir qué es lo que observo y finalmente voy a colocar una foto. También colocaré la etapa 2, que es la hipótesis. Puedo formular una, dos o tres hipótesis según lo que yo quiera experimentar. En la hoja 3 colocaré la experimentación de cada hipótesis acompañada con una foto. Y finalmente, una vez que haya la verdad del por qué sucedió, realizaré el informe, mi conclusión, donde detallaré por qué sucede ese fenómeno o problema, tal cual como lo vimos, que lo formuló este personaje, donde describe el por qué a detalle, ¿verdad? Y eso será lo que presenten ustedes como tarea del área de química. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido mucho. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp personal. Hasta pronto.